¿Cómo está? Bienvenidos a una nueva emisión de Impacto Económico. Yo soy Crismar Lujano. De inmediato nuestros titulares. Fuerza Obrera de Brasil de pie denuncia a Michel Temer por violar sus derechos laborales. Argentina vuelve al fondo. Tren Ejecutivo de Cambiemos anuncia acuerdo con el FMI tras 4 semanas de negociaciones. ¿Quién pagará el ajuste? Nos preguntamos. ¿Rusia será soberana o no será nada? Así lo afirmó el presidente Vladimir Putin en línea directa con los ciudadanos. El gobernante no electo de Brasil, Michel Temer, antes de dejar el Palacio del Planalto, deberá dar explicaciones sobre el contenido de la polémica reforma laboral que ha significado el retroceso en la violación de derechos de millones de trabajadores del país. Nuestro compañero de labores de Telesur allí en Brasil, Ignacio Lemus, nos ofrece más detalles al respecto. Ignacio, ¿qué tal? Saludos, información de último momento. Michel Temer deberá prestar declaración ante la Organización Internacional del Trabajo. Esto ocurrió a partir de un dictamen en la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, surgido hoy durante esta conferencia y que tiene como punto principal las denuncias de la Central Única de los Trabajadores que habían sido llevadas hasta esta entidad sobre quiebres en la Convención número 98 de la Organización Internacional del Trabajo y un quiebre especialmente en las relaciones y la prevalecencia de las negociaciones entre patrones y empleados sobre la legislación, un punto que se ha transformado en Brasil a partir de la reforma laboral impulsada por Michel Temer, aprobada por el Congreso brasileño y que entró en vigencia a partir de noviembre del 2017 y ya está transformando las relaciones laborales en Brasil. En ese sentido, Brasil entra en una lista de 24 países con denuncias sobre las irregularidades en relación a los compromisos que tienen con la Organización Internacional del Trabajo. Veremos cuál es la respuesta del gobierno brasileño ante estas denuncias que han llegado hasta Ginebra a partir de la Central Única de los Trabajadores. Hemos conversado con Antonio Lisboa, dirigente de esta central que se encuentra allí en Ginebra y ha manifestado la necesidad de una respuesta por parte del gobierno brasileño y ha insistido en que se cumplan con los compromisos laborales aquí en Brasil después de la reforma laboral que ha sido impulsada por Michel Temer y ha sido muy denunciada por los trabajadores brasileños. Estudios. Gracias, Ignacio. Aparentemente, entonces, un posible triunfo para los trabajadores precarizados de Brasil a partir de esta reforma laboral tan polémica de Michel Temer, el presidente no electo de ese país. Ahora bien, las autoridades de Guatemala ya han hecho un primer levantamiento sobre los daños ocasionados por la erupción del volcán de fuego allí, que ya ha dejado víctimas fatales, alrededor de 100 de ellas. Reproducir desplazamientos y lamentables pérdidas de vidas, también dejó importantes secuelas en el sector agrícola, en una Guatemala donde el 59,3% de la población vive en pobreza y otro 23,4% en pobreza extrema. Este es el escenario. De acuerdo a datos difundidos por los Ministerios de Agricultura, Ganadería y Alimentación y de Comunicaciones, Infraestructura y Viviendas de Guatemala, la erupción del volcán de fuego ocasionó pérdidas en cultivos agrícolas distribuidos en 21 municipios de 3 departamentos del país. En total, se contabilizan 2.000 hectáreas dañadas de cosechas de granos básicos, como maíz y frijol, así como otras 3.187 hectáreas dedicadas a la siembra de hortalizas. La Asociación Nacional del Café del país calcula que entre 15 y 20% del área cafetalera guatemalteca también resultó afectada por la caída del material volcánico. Otros de los efectos derivados de la actividad del coloso de fuego fue su impacto en la cotidianidad ciudadana. Más de 1.700.000 personas se vieron afectadas luego de la erupción volcánica. 3.271 fueron evacuadas, mientras que la cifra de fallecidos supera las 90 personas. Bien, es la situación en Guatemala. Este jueves se terminó el suspenso sobre quién asumirá el cargo frente al Ministerio de Economía y Finanzas peruano tras la polémica renuncia de David Tuesta, quien generó malestar social por haber aumentado el precio del combustible diésel a través del impuesto selectivo al consumo, a través de un decreto además.
La papa caliente o el relevo sobre este y otros temas de interés económico le tocará asumirlo a Carlos Oliva Neira. Vamos a revisar el perfil de Carlos. El nuevo ministro es un economista graduado en la Universidad del Pacífico, posee una maestría en Georgetown University de Washington. En cuanto a su trayectoria profesional, Oliva Neira fue viceministro de Hacienda para el expresidente peruano Ollanta Humala. Ahí ya vamos viendo entonces el perfil. Esto entre los años 2011 y 2015. También fue director del Banco Central de Reserva del Perú entre el 2015 y el 2016. Además de ello, ha sido alto ejecutivo en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde estuvo primero como especialista de proyectos para Chile, Colombia y Venezuela de 1992 al año 2000 y luego como consultor externo desde el 2000 hasta el 2010. El Partido Revolucionario Institucional en México entrega una gestión económica deficiente, por decirlo menos. Así lo afirman los propios comerciantes minoristas, al menos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Una reciente encuesta levantada por la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes Mexicanos reveló que el 88,7% de los dueños de este tipo de negocios reprobaron el último año de gestión del mandatario Enrique Peña Nieto. ¿Y cuáles fueron sus principales razones? En el primer lugar, incremento de la inseguridad pública, los asaltos, extorsiones en su contra, la competencia desleal del comercio formal y la inequidad en el cobro de impuestos. Los comerciantes también expresaron que el aumento de precios en los productos de consumo básico ocasionó una caída de 35,2% en el poder de compra de los usuarios y un desplome en las ventas de 42,3%. Asimismo, en el marco electoral fue incluido en esta consulta, 7 de cada 10 encuestados dijeron que votarían por un cambio, mientras que el 57,8% señaló que no serán respetados los resultados. Por otra parte, opinaron sobre las capacidades de los candidatos para ejercer presidencia, quedando Andrés López Obrador al frente con 39,5%, seguido de Ricardo Anaya con 20,3 puntos, y José Antonio Meade con apenas el 16%. Es el panorama preelectoral económico allí en México. Primera pausa en Impacto Económico. A la vuelta entramos en contexto. Argentina vuelve al fondo. ¿A cuál fondo nos referimos? Usted sabe, ya se lo dijimos, pero ya ven. Justamente porque no queremos seguir tomando deuda y obligar a que nuestros hijos y nuestros nietos la tengan que pagar. Cada uno de nosotros tenemos que garantizarnos de vivir con los recursos que tenemos hoy. Y es más, todos deberíamos apostar a ahorrar para dejarle un camino más simple, más seguro, con más futuro a nuestros hijos y nuestros nietos. Tras 4 semanas de negociaciones, el gobierno de Mauricio Macri finalmente ya se conoció a detalle este acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional. Hablamos de un crédito stand-by de acceso excepcional que está sujeto al cumplimiento de las condicionalidades establecidas por el FMI. ¿De cuánto estamos hablando? 50.000 millones de dólares, estos que estarán repartidos a partir o en el transcurso de 3 años. Entre el plan económico a implementarse durante el programa ha sido ya presentado
por la Argentina, según el comunicado de prensa oficial, revelado, promocionado ya apenas hace unos pocos minutos. El gobierno refuerza su compromiso con, dicen, la eliminación de los desbalances económicos que, según han aquejado a nuestro país por décadas. Esto, entre comillas, así lo dice justamente este comunicado de prensa. El plan, dicen, es consistente, sostenible económicamente, entre otros. Además, los detalles. Ya se habla sobre las metas del resultado fiscal primario, sobre la inflación, la cual dicen será de 17% para 2019. Sobre el plan social se incluye explícitamente el monitoreo de indicadores sociales, por primera vez en la historia, dicen, en un programa del FMI. Todo esto justificando estos ajustes. Sin embargo, ¿qué es lo que ya ha trascendido hasta el momento? El recorte que pretende el fondo ascendería a los 200.000 millones de pesos anuales, ajustes que recaerían en obra pública, subsidios, seguridad social. Esto incluye jubilaciones, pensiones y asignaciones universales. También se habla de un interés del organismo por profundizar la reforma del sistema de la seguridad social, y entre las sugerencias previstas en un plan anterior han insistido con la universalización del aumento de la edad jubilatoria para las mujeres de 60 a 65 años. Este es el panorama entonces en la Argentina de Mauricio Macri. Ya es oficial, acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional por 50.000 millones de dólares a 3 años. Entendimiento entonces y el detalle de las metas y reformas. Hay reacciones, Twitter se desborda de opiniones. Vamos a revisar algunas que veíamos más temprano en esta cuenta de Javier Álvarez, periodista. Dice: Kirchner le pagó la deuda al FMI en 2006, 12 años después, otro gobierno argentino anuncia la toma de un crédito gigantesco del FMI en el Centro Cultural Kirchner. En Netflix no lo encontrarás allí, siendo irónico. Ahora bien, Mariano Parada López, un periodista, decía también: la CGT posterga la definición del paro el mismo día que el gobierno anuncia el acuerdo con el FMI, siendo bastante crítico. Ahí adjunta una imagen y se pregunta: ¿y la dignidad? Por su parte, Nicolás Caño, diputado nacional: qué raro, la CGT ya levantó el paro que nunca convocó justo cuando el gobierno anuncia el acuerdo con el FMI, que significará más ajuste contra el pueblo trabajador. Y en todo caso, si revisamos también en las redes sociales, a partir de este momento, como les decimos, se desbordan de publicaciones, de opiniones en contra de este polémico acuerdo entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno de Mauricio Macri. Fíjense que no solo hay opiniones, también ya empiezan a tomarse medidas. Los sindicatos, ya de cara a este anuncio, han dicho que irán a paro y movilización de ambas CTA. La dignidad no se negocia, el rechazo al ajuste, al tarifazo, a la entrega de la soberanía nacional al FMI y por paritarias libres. También dicen las migajas, en el comunicado oficial ya lo dicen, las migajas de aumento que el gobierno quiere dar a espaldas de millones de trabajadoras y trabajadores constituyen un insulto a la dignidad de quienes pretenden vivir decentemente de sus salarios y no del trabajo ajeno. De manera que, como no negociamos la dignidad, el jueves 14 llamamos a parar y hacer abandono de tareas, y a partir de las 15 horas locales a movilizarnos hacia la Plaza de Mayo. Allí se pronuncia entonces la Central de Trabajadores Argentina, que llama paro y movilización a partir del próximo 14 de junio. En todo caso, en las horas previas ya se especulaba sobre las condiciones del Fondo Monetario Internacional, aunque las perspectivas del gobierno eran 30.000 millones de dólares en un principio. Sin embargo, fíjense que ahora, por ser más dinero, ya ellos habrían entonces especulado sobre que el gobierno hablara de un ajuste fiscal más duro que el previsto inicialmente. En este acuerdo con el FMI podría llegar a incluirse esa meta fiscal primaria en 2019 más exigente, cercana a 1% del PIB. También esto supone, de confirmarse, un ajuste mayor al esperado para el mercado y que la
reducción del rojo fiscal sería más de un punto porcentual respecto a este año y terminaría entonces cerca de un 2,9%. Sin embargo, ahí en lo que es el comunicado oficial, ellos lo colocan: metas de resultado fiscal primario, déficit 2,7% del PIB en 2018 y de 1,3% en 2019. Habrá que ver entonces si realmente es así, si lo cumplen. A propósito de todo este contexto, de esta noticia ya prácticamente de última hora, vamos a invitar a un ejercicio de memoria. Hace 2 años y medio, un miembro del actual gabinete económico de Macri aseguraba que Argentina no regresaría al Fondo Monetario Internacional. Se trata justamente de Nicolás Dujovne, quien antes de sumarse al gobierno pregonaba desde los medios que el arreglo con los fondos buitres era justamente para no tener que pedirle financiamiento a organismos internacionales de créditos, específicamente el presidido por Christine Lagarde, y una vez instalado en su despacho aseguró que no se acordaría un programa con el FMI porque a los países que lo tienen el organismo les marca la cancha. Recordamos. No volvamos al fondo, Carlos. ¿Qué es eso? Bueno, hay una campaña extrañísima organizada por el exoficialismo donde asocia el arreglo con los holdouts con volver al fondo. Justamente me parece que es casi una propuesta contrapuesta a la del gobierno, que es salir del default, poder financiarse en los mercados internacionales para no tener que ir al fondo. Ahí lo vimos. Nicolás Dujovne, ministro de Hacienda argentino actual, el que hace tan solo unos minutos anunciaba de forma oficial ese regreso al Fondo Monetario Internacional. Contradicciones a la orden del día. Ahora bien, fíjense, lo importante de volver al Fondo Monetario Internacional es preguntarse quiénes pagarán este ajuste, a quiénes les tocará saborear ese recetario de recortes. Y sí, la respuesta es a los más pobres, que potencialmente se volverán más pobres a partir de este acuerdo, ya que según han advertido expertos, específicamente desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica de este país, tras 3 años de gestión completados de Cambiemos, la pobreza potencialmente volverá al mismo nivel que tenía en diciembre de 2015. Según anticiparon resultados de un informe que prepara esta institución, la devaluación, inflación, tarifazos, menor crecimiento del empleo y los aumentos salariales por debajo del alza de los precios dispararán la pobreza al 29% para finales 2018. Esto es 3 décimas por arriba del nivel que tenía cuando Mauricio Macri llegó a la Casa Rosada. Esto, ojo, sin que haya una crisis económica todavía mayor, es decir, sin tomar en cuenta estos condicionamientos del Fondo Monetario Internacional a partir de este acuerdo. Para el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la UCA, la pobreza llegó al 32,6% en el primer año de gestión de Macri. Esto significa que más de 1,5 millones de argentinos cayeron en la pobreza tras esas primeras medidas económicas adoptadas por el líder del cambio. A partir de allí, la pobreza ciertamente comenzó a bajar el año pasado, sin embargo, promete profundizarse una vez más en este 2018. De cumplirse la proyección, significaría que las 2,7 millones de personas que lograron salir de la pobreza y 610.000 que dejaron de vivir en la indigencia para fines del año pasado regresarán a este mismo estado y se sumarán más. Revisamos a esta hora también los aumentos acumulados de los servicios públicos básicos a partir desde la llegada de Mauricio Macri al poder. Tarifa de luz, 1.400% de acumulado, mientras que el gas asuma una tarifa, se paga un 1.200% más. Los alquileres llevan acumuladas alzas superiores al 400%, mientras que el nafta, es decir, combustibles, han aumentado en más de 110%. El transporte colectivo, más de 232%. Todo esto según el Centro de Economía Política Argentina, CEPA, para el periodo de enero 2016 y junio 2018.
Hace unos días las redes habrían viralizado una campaña de terror en contra de la decisión del gobierno nacional de volver al fondo. Con el hashtag Volvieron los monstruos se volvió tendencia en Twitter con los rostros de Caballo, Christine Lagarde y del propio presidente Macri. Los videos muestran como una película de terror la decisión del gobierno de volver al fondo. Lo vemos. Décimas, humedad 98%. Habla el presidente Mauricio Macri en la Casa Rosada. Frente a esta nueva situación y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora. Hay más información en Impacto Económico. A lo largo de 4 horas, el presidente ruso respondió a las cuestiones de los ciudadanos en un espacio televisivo que ya se ha convertido en una tradición anual. Entre otras cuestiones, el líder ruso anunció una rebaja de impuestos para combatir la subida de la gasolina, criticó las sanciones occidentales y volvió a negar injerencia en otros países. La línea directa con Vladimir Putin es un programa de televisión llevado a cabo anualmente desde 2001, donde el presidente de Rusia responde a las preguntas de la población del país eslavo durante una transmisión en vivo. Este año ha puesto el acento en la tensión comercial global ante la imposición de aranceles por parte de Washington y en el auge económico que tendrá su país con la recuperación del mercado energético y con el desarrollo del Mundial de Fútbol. En general, nos estamos moviendo en la dirección absoluta. Hemos tomado la trayectoria de un crecimiento modesto, no uno rápido, ya lo he dicho, pero no es una caída, es un crecimiento, un 1.5% durante el año pasado. El sector industrial está creciendo el 1%, la industria agrícola está creciendo constantemente. Todo esto se solo que está formulada de otra manera. La guerra comercial entre Trump y la Unión Europea. Sin embargo, el empeño que tiene el presidente de los Estados Unidos de perjudicar a su país no harán que Rusia renuncie a un desarrollo soberano. Todas estas restricciones, toda la persecución de nuestro negocio, ¿a qué conducirá eventualmente? Por ejemplo, a dificultades en los pagos en dólares. ¿A qué conducirán? Socavan la confianza en el negocio, y no solamente en nuestro país. Todos ven lo que está sucediendo. Socavan la confianza en la política económica de las principales economías del mundo. Finalizando la transmisión, el inquilino de Kremlin tachó de inaceptable la fuerte subida de los precios de gasolina de las últimas semanas y anunció una serie de medidas para frenar una situación en los próximos días. Durante las 4 horas y 9 minutos que duró la conferencia, Putin respondió a 49 preguntas vinculadas, la mayoría a problemas internos del país y asuntos de la actualidad internacional. Así despedimos esta emisión de Impacto Económico. Recuerda nuestras redes, @TelesurTV, @CrismarTelesur. Será hasta mañana. Chao, chao.